Hola, buenas tardes. Muchas gracias por volverse a unir con nosotros y a esta plástica. Y esta vez vamos a hablar sobre COVID-19 y esta plática es de parte de Clínica Integral 2 de la parte de atención primaria, impartida por la doctora Liliana Rocha Domínguez y el equipo está integrado por Jared, Fernando, Sabdi, Estela, Daniela, Citlali y Mirella. ¿Podrías cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, es importante saber que antes el coronavirus ya existía. Era una enfermedad de animales que era contagiado entre animales. Sin embargo, esta evolucionó y se empezó a desarrollar en los seres humanos, contagiándolos, pero con una gripa leve. Sin embargo, luego empezó a evolucionar más hasta conocerlo como la pandemia actual, que es el COVID-19, que es el virus SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en China, y hasta el 28 de febrero del 2020 se reportó el primer caso en México. Mayormente, en un 80% de los casos, solo produce síntomas leves, respiratorios, y los pacientes se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento hospitalario. Por otro lado, un 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren de oxígeno, y un 5% llegan a un estado crítico y precisan con cuidados intensivos. ¿Podrías cambiarla, por favor? Bueno, ahora vamos a pasar a los factores de riesgo de COVID. La que sigue, por favor. Bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, tenemos diferentes factores de riesgo. Sin embargo, los principales son ser mayores de 65 años, ya que como sabemos, el sistema inmune está debilitado fisiológicamente de los pacientes mayores o adultos. También la inmunosupresión congénita o adquirida, congénita, por ejemplo, cuando hay algún defecto al nacimiento, o adquirida, por ejemplo, cuando los pacientes están en quimioterapia contra el cáncer o pacientes, por ejemplo, trasplantados. También que tengan patologías crónicas o comorbilidades, principalmente hipertensión arterial, diabetes, enfermedades pulmonares como asma, EPOC o bronquiolitis. También enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca. A su vez, también otro factor de riesgo son los pacientes hospitalizados, principalmente por infecciones respiratorias agudas con algún criterio de gravedad, como neumonía, y también los pacientes en unidad de cuidados intensivos. La que sigue, por favor. Después tenemos las personas que viven o que trabajan en instituciones cerradas o que están están como aisladas en un lugar como con muchas personas, por ejemplo, en los reclusorios, o por ejemplo, las personas que trabajan en oficinas. También, desde luego, el personal de salud en primera línea de defensa. Y finalmente, el factor de riesgo más importante que se menciona es el contacto estrecho con casos probables o confirmados desde 48 horas antes del inicio de los síntomas o del diagnóstico si la persona no, o sea, es asintomática. La que sigue, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre las medidas de prevención. Bueno, pues estas medidas de prevención nos van a ayudar a saber cómo protegernos a nosotros y a los demás. Primero vamos a empezar hablando sobre el lavado de manos, el cual, como lo dice nuestra diapositiva, pues es nuestro aliado más poderoso, ya que pues aun quedándonos en casa debemos de continuar con ciertas medidas de limpieza, como son, por ejemplo, lavarnos continuamente las manos. Y en esto pues tenemos que la mejor forma de hacerlo son los 9 pasos que tenemos en la parte de abajo. Y si quieren, pues también pueden observar la imagen del lado derecho, que pues va de acuerdo a lo que dice la diapositiva. Que en cuanto a lo primero, pues es mojar las manos, aplicar suficiente jamón. Empezamos frotando las palmas y posteriormente a esto los dorsos. Después se debe de tallar los dedos entrelazados, tallar los pulgares y luego los nudillos.
para que se enjuaguen bien con agua y por último ya secar muy bien con una toalla. Bien, ahora, ¿cuándo deberíamos de lavarnos las manos? Bueno, pues esto debe de hacerse en muchas situaciones, como podemos observar, que puede ser después de regresar si es que sales a la calle, antes, durante y después de preparar alimentos, antes de comer, después de ir al baño o de ayudar a que alguien más lo haga, antes y después de atender a un enfermo, esto sobre todo en cuanto a personal de salud, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos de animales, y después de tocar la basura. Sobre todo, pues es mejor hacerlo con agua y con jabón, pero también podemos ocupar gel antibacterial que tenga base de 70% de alcohol. La siguiente, por favor. Bien, otras medidas de prevención que tenemos para evitar el contagio por COVID-19, pues es evitar las aglomeraciones, es decir, no permanecer en espacios que estén cerrados ni poco ventilados. De igual forma, pues otra medida muy importante es cubrirnos al toser o estornudar, y para esto pues se recomienda cubrirse con la parte interna del codo. Utilizar el cubrebocas, que este se puede utilizar un cubrebocas desechable que sea tricapa o el KN95, que son los dos cubrebocas pues más utilizados y que más se recomiendan. Después tenemos mantén tu distancia, la cual es mantener una distancia física mínima de 1 metro con otras personas. Otra medida de prevención que debemos de hacer énfasis es en no difundir noticias falsas. Esto siempre consultando fuentes confiables. Y bueno, ahorita que ya se tiene acceso a la vacunación, pues vacunarnos. Esto nos ayudará a protegernos a nosotros y a los demás. Bien, ahora pues esto que les pusimos acá es en caso de sospecha de infección, de que algún familiar o de que ustedes piensen que pueden estar contagiados por COVID. Y aquí aplican lo que son las medidas de aislamiento domiciliario, que como podemos observar en la imagen, pues se debe de hacer siempre y cuando se tenga una habitación de uso exclusivo, pues la persona que se sospeche que tiene la infección por COVID, pues debe de aislarse en esa habitación. Después tenemos pues el resto de medidas que son, por ejemplo, utilizar un teléfono para poder comunicarnos con el resto de personas que estén en la casa. Y esto nos ayudará pues en caso de que se tenga alguna necesidad o queramos que nos ayuden con alguna otra cosa. Y bueno, también en cuanto a las recomendaciones para el resto de los habitantes, pues es no estar en contacto con la persona que esté en aislamiento. De igual forma, que una única persona proporcione atención al paciente, es decir, una sola persona esté al lado de aquella que se sospeche que esté contagiada por COVID. Después tenemos, pues en caso de que se necesite salir de la habitación, pues de igual forma deben de utilizar mascarilla. Esto pues para evitar que se contagie a otras personas. Y pues como medidas de limpieza, pues tenemos también lo que es usar lejía o una cucharada sopera por litro de agua, que de igual forma pues nos pueden ayudar también para mantener limpio todo lo que tengamos en esa habitación. Otras medidas pues son en cuanto a los trastes o lo que ocupe la persona que esté dentro de la habitación, pues mientras esté comiendo, en cuanto a la lavavajilla, pues lavar a una alta temperatura y de ser posible, pues si se cuenta con utilizar un lavavajillas. Y en cuanto al baño, si es posible, pues se recomienda tener un baño exclusivo para esa persona. En cuanto a la basura, pues se recomienda tener un bote de basura que tenga una tapa automática o con una bolsa en el interior que tenga un cierre hermético. Y pues todo lo que sean de ropa o sábanas que hayan sido utilizadas, pues se recomienda introducirlas en una bolsa que esté cerrada para poder trasladarlo a la lavadora. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la sintomatología que se tiene. El síntoma más característico que casi la mayoría de todos los pacientes refieren es el dolor de cabeza, que puede ser leve, moderado o intenso. También en algunos pacientes es común la fiebre.
dificultad respiratoria, que esto ya es en casos un poquito más graves, y las molestias gastrointestinales, que puede ser desde vómito, dolor abdominal o diarrea. Después vamos a dividir estos síntomas en leve, moderados y graves. Los leves, pues, son como síntomas como de una gripa normal, puede ser como el escurrimiento nasal, la odinofagia, que es como el dolor de garganta que puede ser al pasar alimentos o líquidos, la fiebre, que suele ser leve, estornudos, el dolor muscular y tos seca. También es muy común que en estos pacientes se tenga la pérdida del olfato y del gusto, pero sin embargo no suele ocurrir en todos los pacientes. También, bueno, en los síntomas moderados vamos a tener la fiebre, la tos húmeda, la fatiga, el dolor de cabeza y sibilancias. Y después tenemos los síntomas graves, que igual incluyen la fiebre, la tos. Aquí ya se presenta dificultad respiratoria, y los síntomas gastrointestinales, como ya les había mencionado, la diarrea, el vómito y el dolor abdominal. Y taquipnea, que va a aumentar la frecuencia respiratoria. Y en estos pacientes ya es común que haya una insuficiencia respiratoria. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de vacunas que se han creado en este último año contra el COVID-19. Siguiente, ok. La primera vacuna, que es de la marca Pfizer, esta vacuna lo que va a hacer es que faculta las células de las personas vacunadas para producir una proteína S, que es S viral o spike, que en ausencia de una infección como tal activa del SARS-CoV, activando así al sistema inmunológico de las personas para que su cuerpo pueda producir anticuerpos específicos contra este virus, dificultando así su entrada a las células. Consta de 2 dosis con un intervalo recomendado de 21 días entre cada una. Se aplica por vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor uso, dependiendo de la persona. Y la edad de aplicación recomendada es a partir de los 16 años. Posteriormente tenemos a la vacuna AstraZeneca, que fue creada por la Universidad de Oxford en asociación con la compañía farmacéutica AstraZeneca, y está basada en un vector viral de tipo adenovirus de un chimpancé y es recombinante y no replicante. Este vector viral modificado puede codificar, al igual que la vacuna Pfizer, la producción de la glucoproteína de la espícula o bien la proteína S o spike del SARS-CoV-2. Esta proteína lo que va a hacer es que va a estimular la respuesta inmunitaria, lo cual va a contribuir a la protección contra el COVID-19. Esta vacuna tiene un perfil adecuado de seguridad y eficacia en ensayos clínicos del 63.9%. Posterior a la segunda dosis para prevenir la enfermedad del COVID-19, es recomendada en personas de 18 años y más y consta de 2 dosis con un intervalo de 8 a 12 semanas o bien de 56 a 84 días después de la primera. Se aplica por vía intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor uso. Y esta nueva recomendación en cuanto al intervalo entre la primera y segunda dosis surge por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, publicada justamente el 10 de febrero de 2021. Y, bueno, también se incluye, bueno, está indicada también en personas adultas mayores. Ahora, hablando de otra vacuna, la Sputnik V, la cual lleva el nombre del primer satélite espacial soviético. Esta se va a basar en una plataforma que ha sido bien tanto estudiada como probada de vectores que son adenovirales humanos, que generalmente van a causar el resfriado común que durante milenios y años hemos estado lidiando. Esta va a consistir de un esquema de 2 dosis con un intervalo de 21 a 28 días. Se recomienda a partir de los 18 años y algunos de los efectos secundarios que presenta sería dolor en el sitio de la aplicación, hiperemia, inflamación, síndrome pseudogripal que va a consistir en cefalea, en temperatura, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora hablando de la Sinovac, esta vacuna va a tener virus inactivados, los cuales han perdido completamente la capacidad de poder inducir la enfermedad. Sin embargo, va a conservar la capacidad de poder inducir una respuesta inmune que va a ser específica contra el SARS-CoV-2. Va a contribuir a la protección contra esta enfermedad en todas las personas a partir de los 18 años, incluyendo personas adultas mayores.
va a consistir en un esquema de 2 dosis, con un periodo de 2 a 4 semanas de intervalo entre dosis. Se recomienda a partir de los 18 años y más, y generalmente como reacciones locales, que es a partir de 39% de las personas, va a ser dolor en el sitio de aplicación, exantema, eritema, enduración, mialgia, o bueno, dolor de músculos. Y con respecto a reacciones sistémicas, que va a ser aproximadamente el 45.7% de las personas que se vacunen, que va a ser dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, fiebre, diarrea y escalofríos. Bueno, otra de las vacunas es la vacuna CanSino, que fue creada pues, en China. Es una vacuna hecha de vectores virales y su vehículo está hecho a base de adenovirus humano. Esto hace que al colocar la vacuna pues tenga muchos efectos adversos, porque va a ser como si te generara pues como un resfriado común. Es la vacuna de una sola dosis, aunque se ha especulado en realizar una segunda dosis, pero aún no se tienen como conclusiones de esto. La edad de aplicación es a partir de los 18 años. Sus efectos secundarios pueden ser muchos, como dolor, enrojecimiento e inflamación en la zona de aplicación, fiebre, mialgias, fatiga, cefalea, náuseas, diarreas, artralgias, tos, odinofagia y vómitos, e incluso puede a veces generar en muy bajo porcentaje somnolencia y síncope. Por último tenemos la Covaxin, que es una vacuna que se generó en India. Es una vacuna de virus inactivado, consta de 2 dosis. El intervalo entre estas 2 dosis es de aproximadamente 4 semanas. Se debe aplicar a partir de los 18 años y sus efectos secundarios son dolor, comezón e hinchazón en la zona de aplicación, fiebre, cefalea, dolor muscular y de articulaciones, que es como que lo que caracteriza un poco a los efectos secundarios de esta vacuna.